A continuación, vamos a dar inicio a nuestro primer panel, Industria TIC, la cuarta revolución industrial. Para esto, invitamos al escenario a la señora viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, María Isabel Mejía, a la gerente de Asuntos Públicos para la región andina de Google, Ana Lucía Lenis, al director de Noticias y Política de Twitter Colombia, Diego Santos, al cofundador de Rappi, Felipe Villamarín, y a nuestro moderador para este panel, Yamid Ahmad Serna. Bueno, muy bien, no es muy ortodoxo saludar sentado, ¿verdad? Señor ministro, buenos días, Carly, muchas gracias, señora viceministra, a mis compañeros de panel a quien ya presento y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, por la presencia, felicitaciones por la iniciativa, un honor estar acá, pensando y tratando de guiar de la mejor manera posible una discusión que por demás me parece un universo intangible que se acerca al mundo tangible todos los días. Para saludarlos, señora viceministra María Isabel Mejía, a Felipe de Rappi, a Ana Lucía Lenis de Google y a mi amigo Diego Santos de Twitter. Bienvenida, viceministra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ana Lucía, gracias. Muchas gracias. Diego y Felipe. Gracias. Debo decir que al oír atentamente la presentación del ministro, por demás extraordinaria y muy completa, muchas de las cosas que pensé plantear quedaron resueltas. Varias de las inquietudes quedaron resueltas, viceministra. Entonces… O sea, ¿ya me puedo ir? No, señora, todavía no. Pero, sin embargo, cuando Carly se acercó y me planteó el tema, generó en mí muchas reflexiones, muchísimas. Y el planteamiento de pensar si la industria digital es la cuarta revolución me hizo recordar una frase, de la cual tomé nota por acá, de Balzac, que dice exactamente: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado el momento. Yo no sé si este mundo digital, viceministra, es la sumatoria de ideas, producto de la innovación y del talento, que se van agrupando y van llegando a puerto cierto en un momento como este. Antes de entrar a lo práctico, quisiera pasar por lo fundamental y conocer si realmente estamos nosotros abocados a una serie de ideas que ya no quedaron solo en los cajones de la frustración, sino están dispuestas a nacer con mucho éxito. Sí, sí, me parece que sí. O sea, yo creo que había cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción hace muchos años, que pensábamos que nunca iban a llegar o que por lo menos a nosotros no nos iban a tocar. Entonces, digamos que estaban en el imaginario nuestro como ideas de lo que podría ser. Y veíamos que la tecnología iba avanzando, pero llega un momento en el que pienso que estamos ahora, donde todo eso está llegando, de verdad el reloj de Tracy está llegando, el carro, ¿cómo era que se llamaba el carro negro? DeLorean. Que le hablaba a uno, el carro fantástico, y todo eso de verdad ya está llegando, o sea que todo eso que teníamos como en el imaginario de lo que podía ser, sí, ya lo estamos viendo en la realidad. Sí, y precisamente por eso quisiera plantear ahora la discusión sobre si estamos frente a una cuarta gran revolución industrial o no. Para lo cual quisiera que reflexionáramos y pensáramos qué es lo que propone una revolución industrial. Quizá la transformación, y la transformación, nos acompañan en este momento personas que representan empresas y marcas muy importantes y un caso real de éxito que va adherido a la transformación, y las transformaciones no pueden ser menores a sus retos porque tienen que ir adheridos no solo a una transformación económica,
social, sino además a una tecnológica. ¿Cuál ha sido, y si estamos frente a una transformación industrial, a una revolución industrial, o quizá, Ana Lucía, estamos frente a algo superior que una misma revolución industrial? Bueno, es una interesante reflexión que podría aportar desde la visión o desde lo que debatimos en Google. Lo que vemos es que hay muchísimas personas que están estudiando el tema, firmas consultoras, etcétera, que están viendo el Internet como una industria. Y en algunos casos hay firmas que han indicado que más o menos en países desarrollados la industria del Internet se está contribuyendo al 10% del Producto Interno Bruto de estos países. Latinoamérica y otros países están un poco más atrás, pero vemos muchísimas oportunidades. Yo creo, basado un poco en tu reflexión, de si esto es simplemente un desarrollo de otra industria o como cuando se automatizó y se crearon las fábricas y luego llegaron los robots. Yo creo que deberíamos ampliar un poco la reflexión sobre, más allá de cómo medir el impacto del Internet en la economía, que es algo que está desarrollándose y que tiene muchísimos retos, porque es una industria muy transversal que, digamos, impacta la vida de todas las personas, desde las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, hasta la vida personal de cada uno. Me parece interesante reflexionar que la transformación que ha dado el Internet en el mundo es que ha transformado el conocimiento y lo ha puesto al servicio de todas las personas, y ha equiparado las oportunidades de las personas de desarrollar negocios o desarrollar ideas innovadoras. A mí me llama mucho la atención que uno de nuestros ejemplos, por ejemplo, de casos exitosos de youtubers en Perú, es una señora como de 70 años. Y la señora es una youtuber famosísima en el Perú, que además monetiza su canal y con eso vive mucho mejor de como vivía antes, dando clases de tejido online. Y ella le enseña a la gente a tejer online. Creo que el Internet fue lo que le dio la oportunidad a ella en ese momento de buscar una alternativa, además porque ella lo hizo para desahogarse, bueno, tiene toda una historia, y así vemos casos adora y desarrollarla. Sí, el cerrar esas brechas sin duda alguna pues produce prosperidad y bienestar y hace que todos tengamos acceso a lo mismo. Las redes sociales, desde el punto de vista tecnológico, pues han transformado la forma de comunicarse y de conectarse de los seres humanos, y eso es, pues no se puede dudar ni un minuto, Diego. Pero ¿cuál ha sido la transformación principal desde el punto de vista social y económico que ha generado una red social como Twitter, obviamente relacionado desde lo global a lo local? Bueno, yo lo que creo es, estamos hablando de la verdadera democratización de la sociedad, gracias a las redes sociales. Lo que ha hecho Twitter ha convertido lo que en las plazas públicas la gente iba en la época de los romanos y los griegos a conversar y a saber qué es lo que estaba sucediendo. Ahora uno tiene una red social como Twitter, sobre todo Twitter, donde la gente va intercambiando opiniones, ideas. Para las marcas, por ejemplo, es muy importante la retroalimentación que estas marcas obtienen de redes sociales como Twitter, o inclusive si hablamos de Facebook, lo que está haciendo Wikimujeres hoy, pues yo creo que no hay una mujer más poderosa en Colombia, después de Tutina, que la argentina esta que maneja estas redes. Yo sí creo que estamos ante una revolución, más que revolución, es una completa democratización de la sociedad. En muchos países donde la gente no se podía expresar, llega una red como Twitter o llega una red como Facebook y permite que la gente empiece a opinar sobre las cosas. Sí, en el pasado, y citando una primera revolución industrial, una segunda y una tercera, viceministra, habláramos, y voy a tratar de establecer unos símiles, habláramos de la importancia de la máquina a vapor, de la mecanización, de la automatización, y posteriormente, como lo citaba el ministro, del mundo del petróleo que cambió el consumo de las energías. Y he pasado por unos 100 años rápidamente. Hoy, ¿cuál es esa máquina a vapor del mundo digital? ¿Cuál es el petróleo de la tercera revolución industrial a la cuarta de hoy desde el punto de vista de la tecnología y de la información? Sí, Yamit. A ver, lo que distinguió a la primera revolución industrial era, digamos, desde el punto de vista de lo que genera la producción, en ese momento era el agua y el vapor.
Después, digamos que la leña de la segunda revolución industrial, pues fueron los derivados del petróleo, los hidrocarburos, la energía eléctrica. La tercera revolución industrial, que fue la automatización, entonces tuvo como vapor la electrónica y la informática. Y entonces estamos pasando a la cuarta revolución industrial, y hay que pensar si eso sí es un embeleco, o si de verdad… Sí, o si es teoría. ¿Sí? O si de verdad estamos pasando a una revolución industrial. Digamos, lo que está moviendo esa cuarta revolución industrial es la fusión de tecnologías. O sea, fíjense que nosotros ya veníamos incorporando tecnología en los diversos sectores, o sea, el sector financiero ya venía apalancándose en tecnología para prestar mejores servicios, el Estado para ser más eficiente y así sucesivamente, el sector salud para prestar mejores servicios de salud a los ciudadanos, pero eso ya lo venimos viviendo hace un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que hay una mezcla de tecnologías, por una parte, físicas, o sea, tenemos las cosas, lo digital y lo biológico, la biología. Entonces viene todo el tema de nanotecnología, de biotecnología, y todo eso se está juntando. Entonces fíjense que ahora están empezando a trabajar juntos los arquitectos con los de domótica para hacer las casas inteligentes, o están trabajando, por ejemplo, los de diseño de ropa con los diseñadores de ropa, con los de tecnología, para que la ropa entonces ahora sea más inteligente y mida todo lo que tiene que medir del ser humano, cuántos pasos dio, el ritmo cardíaco, cómo está durmiendo. Entonces se empieza a dar esa fusión de lo biológico con lo tecnológico, con lo físico, y eso es muy, muy importante. Lo otro es el ritmo de lo que está pasando, o sea, el ritmo, el alcance y el impacto. Por eso dicen que sí se puede considerar una revolución, porque todo está creciendo exponencialmente, ahí lo mostró el ministro. El desarrollo de las aplicaciones, todo este cambio tecnológico ya no es lineal, como era antes, sino que su crecimiento es exponencial. Esa es otra característica. La otra característica es el alcance. Está alcanzando a todos los sectores de la economía, al sector de publicidad, al sector de hotelería, al sector de transporte, al sector salud, está llegando a todos los sectores de la economía, o sea que el alcance es total. Y lo otro es el impacto. Perdón un segundo, si lo está alcanzando a ciertos sectores de la economía, ¿es porque se está volviendo una economía propia, la economía digital? Es decir, durante muchos tiempos se planteó el debate de por qué los economistas, los grandes pensadores de la economía, no incluían la economía digital como una economía clara y sostenible. Cuando la viceministra lo plantea de esa manera transversal y abierta, quiere decir que las economías digitales, de las cuales ustedes hacen parte y lideran cada uno en su función, como ejemplo de un caso de éxito rápido, como Google, como Twitter, ¿es una economía real o hoy es un prospecto de algo que se convirtiera en una economía real? Diego o Ana Lucía. Sí, por supuesto. El ejemplo real. Perdón para la mí, interrupción, pero quiero detenerme en ese punto. Para mí, volviendo, digamos, al punto en que creo que el ministro hizo mucho énfasis, es el tema de educar a la gente para que empiece a programar, al educar a la gente a que sean programadores. Y yo creo que la nueva revolución industrial se da es cuando las barreras de entradas de emprender se quitan. Digamos, antes, para tú hacer un negocio tenías que invertir, no sé, comprar una oficina, contratar gente, lo que sea, y eso era una barrera de entrada muy importante. Ahora yo necesito una tableta y un conocimiento, que es lo que el gobierno está acertadamente, en mi opinión, invirtiendo, y puedo solucionar un problema en una semana que antes me tomaba conseguirme inversionistas y de todo para emprender. Entonces, digamos, es muy evidente el cambio en revolución en el acceso a la información. Digamos, Google y
en términos Sí. de conocimiento de la humanidad, Twitter en como el saber el ya de lo que está pasando, pero yo creo que la verdadera como cambio es en esa barrera de entrada de yo tengo una idea, en 2 días puedo ejecutarla y la hago. Usted ha sido beneficiario y líder innovador con respecto al desarrollo de una aplicación que hoy se puede monetizar. Porque también hay un temor sobre todo esto del mundo intangible de la tecnología, y es cómo se puede volver una economía real. Hablar del número de usuarios en el mundo de Twitter o el número de usuarios de Google, pues es meternos en cifras macro, universales. Pero ¿cómo se logra convertir una economía que dinamiza una sociedad para que se pueda convertir en una gran revolución eso, Ana Lucía? Bueno, precisamente creo que ya se está trabajando en medir el impacto del Internet como industria, como una economía. Lo que pasa es que medir el Internet como industria es muy difícil comparado con medir a la industria del petróleo o cualquier otro tipo de industria, digamos, más tangible en cierta manera. Los impactos del Internet no solamente se pueden medir en la cantidad de puestos de trabajo que generen o en la cantidad de ingresos que generan directamente por la venta de un servicio o, por ejemplo, por el fee que se paga a un desarrollador de una aplicación. Hay muchísimos beneficios indirectos que vienen del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, para poner un ejemplo de Google, la Universidad de Michigan hizo un estudio en Estados Unidos hace unos años donde midieron un poco cuál era el beneficio o el impacto de los buscadores de Internet en los usuarios de Estados Unidos, y lo que definieron es que ese impacto de buscar todo online, de tener acceso a la información online con toda la rapidez del caso, le generaba un excedente a cada ciudadano de aproximadamente $500 por año de los ahorros que tenía por simplemente acceder a la información online y no tener que ir a buscar ni los recursos, ni bueno, muchísimas cosas que nos hacían la vida difícil, y pues todos lo vivimos cuando nos tocaba ir a la biblioteca del colegio a buscar la información porque no había dónde más encontrarla. Esos ahorros y esos beneficios son muy difíciles de medir. Hay otro ejemplo de un caso latinoamericano y es un gran emprendimiento como Mercado Libre. No tengo los datos exactos porque me los dijeron hace mucho tiempo y ya mi memoria no funciona, pero el impacto de los negocios de e-commerce es muy poderoso y no es solamente en el número de transacciones que se hacen a través de su plataforma, sino toda la cadena de valor que está detrás de una plataforma de e-commerce que termina generando una cantidad de empleo, de ingresos, de beneficios y de crecimiento económico para el país, desde el señor que va en la moto a entregar la cartera que me compré, hasta la persona que trabaja en las cadenas de logística, hasta los servicios de las pasarelas de pago. Hay toda una economía que está detrás del Internet y que es mucho más difícil de medir que la que reporta, digamos, o como medimos el tema, por ejemplo, de la industria minera o petrolera. McKinsey hace un tiempo hizo un estudio sobre los países del G20 y cómo el Internet impactaba sus economías, y decía que si tú ponías al Internet como una industria y la equiparabas con las industrias tradicionales, el Internet era más grande como industria, por ejemplo, en Argentina, que toda la industria hotelera y de restaurantes de ese país, si lo medías en impacto en el Producto Interno Bruto. Eso muestra que esto es algo real, que efectivamente está cambiando el mundo. Solo para complementar lo que está diciendo Simón, fíjese que, ¿Simón? Ah, no, es que ahí decía Simón. Simón Sí, es mi no, pero cofundador. es su socio, sí. Perdón, Felipe. Fíjese que la empresa de transporte más grande del mundo es Uber y no tiene ni un solo taxi. La empresa de hoteles más grande del mundo es Airbnb y no tiene ni un solo hotel. Eso le habla ya del poder de las empresas tecnológicas, que ya son economías y tienen una economía de escala que es brutal. Viceministra, con respecto a eso y advirtiendo algo citado en el último y más reciente Foro Económico Mundial en Davos, al principio, con respecto a que esta revolución digital, este mundo digital, pueda plantear un bache grande con respecto a los empleos, a las personas. ¿Por qué? Porque es claro que las fábricas se vuelven inteligentes, que las máquinas se empiezan a interconectar solas y entonces el ser humano empieza a ser reemplazable y podría tener la economía tradicional un impacto fuerte e importante. ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno si eso es una realidad y cómo abordarla? Sí, efectivamente en el Foro Económico Mundial eso aparece como una alerta. Definitivamente
toda esta digitalización de la economía y toda esta aparición de negocios digitales o transformación de negocios que no eran digitales a negocios digitales, toda esta nueva cadena de valor de contenidos digitales y todos estos negocios basados en información, pues sí hacen que algunos empleos desaparezcan. Y digamos que en la tercera revolución industrial, en la que llamamos como la de automatización, muchos empleos desaparecieron. Empleos como a nivel de los obreros, digamos, a niveles de las cosas que eran como muy mecánicas. Entonces aparece pues en una línea de producción de carros, entonces ya aparece el robot que pone tin, 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 y eso antes lo hacían personas. Entonces, efectivamente, sí desaparecen los empleos. Lo que pasa es que ahora están desapareciendo empleos más calificados, ya no a nivel, digamos, tan operativo, tan dinámico, sino un poquito más calificados. Por ejemplo, ya trabajos por ejemplo, con la computación cognitiva, le voy a poner un ejemplo, la computación cognitiva que ya le ayuda a uno a hacer lo que se llama prescripción, o sea, como que es software que va aprendiendo y le recomienda a uno cosas. Entonces, digamos, en un banco tenían un personaje que era el que aprobaba las líneas de los créditos a las personas. Lo detestamos todos. Exacto. Ese personaje lo detestamos todos. No sabemos dónde está, pero… Ese va a desaparecer. Exactamente. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Porque el personaje cogía la información crediticia que tenía, el comportamiento crediticio de esa persona con otra información de data crédito y cosas así, y él tomaba la decisión de si le daba el crédito o no a esa persona. Ahora, con la computación cognitiva podemos tener software que no solamente analice el comportamiento crediticio de esa persona con la información que tiene ese banco, sino con información de redes sociales, con información de Big Data, con información de otras fuentes. Y además uno le puede ir enseñando a través de reglas, entonces el software va aprendiendo y va a poder empezar a recomendarle al jefe de crédito, pueden estar tranquilos dándole el crédito a esa persona o no. Entonces ese analista de crédito desaparece. Pues sí, va a empezar ese digamos es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que de todas maneras esta industria… esta nueva economía digital sí genera muchos empleos. La alerta que pusieron en el Foro Económico Mundial es que tal vez el impacto neto, o sea, los empleos que desaparecen por la economía digital, se sustituyen. No totalmente, es que el problema, la alerta que pusieron en el Foro Económico Mundial es que dice, el número de los que van a desaparecer es mayor que el número de los que se crean por la nueva economía digital. Entonces, nosotros como gobierno, industria, academia, sí tenemos que tener en cuenta ese riesgo y ver entonces cómo fomentamos la innovación, cómo tenemos capital de riesgo, cómo el Estado invierte más en innovación, el sector privado más en innovación, en emprendimiento, porque entonces sí necesitamos generar muchos más empleos que los que se generan como naturalmente. O sea, tiene que haber una decisión consciente de generación de empleo, porque si no, sí se corre ese riesgo. Y sí, adelante. Hay otro ejemplo que quisiera dar que nos toca mucho a nosotros dos, por donde venimos de prensa. La Associated Press, que es la agencia de noticias, una de las 4 agencias de noticias más grandes del mundo, ya el 20% de las noticias que genera son automatizadas. Claro. No los hacen periodistas. Por ejemplo, los reportes de los partidos de béisbol, los reportes de fútbol americano, las bolsas, ya los están haciendo computadores, no personas que se sientan a digitar ese tipo de noticias. Y hacia allá vamos, yo creo. Sí, pero digamos, si hablamos de un caso que es muy propio nuestro del colombiano, del tendero de barrio, que pues me pega mucho a Rappi, digamos la calidez de ese tendero de barrio que ahora está digitalizando la fiada, etcétera, nosotros, digamos, vemos que hay una evolución en ese tipo de empleo y lo estamos llevando es a que el señor ya no tiene que tener una tienda, ya no tiene que tener inventario, lo único que necesita es un celular y puede tener la misma calidez y llevar la misma sonrisa a la puerta de cada casa. Entonces, como
es coger digamos, las buenas culturas, los valores, todo lo que es lo latino, lo humano, y llevarlo a esa revolución digital que es, digamos, ahora el Rappi tendero, que te lo lleva en tu casa y te lo... Sí, en el ejemplo de Rappi, que ha sido increíblemente exitoso, recordé, este es un texto que se llama La economía naranja, escrito por Felipe Buitrago y por Iván Duque Márquez, y tiene cosas interesantes. Y a propósito de lo que está diciendo Felipe, y aprovechando la presencia de Ana Lucía y por supuesto de Diego, quiero conocer también su opinión, viceministra, sobre este datico que tengo acá. Plantea lo siguiente, dice: la revolución digital de la economía naranja, que ha sido llamada la economía digital que mueve el mundo de la cultura, el arte, las comunicaciones, digamos que esa arista importante que se ha convertido por demás en un generador de dinero industrias creativas. Como industrias creativas, exactamente. Cita lo siguiente y me parece apropiado para la discusión. Estamos frente a un punto de innovación, de adaptación temprana, de mayoría temprana, de mayoría tardía y de rezago, para plantear esa cadena que usted citaba, Ana Lucía. Entonces, ponen algunos ejemplos. Innovación: Google, Amazon, Skype, Twitter y otros tantos. Adaptación temprana: aquellos que más o menos entendieron que la cosa era por ahí y quisieron meterse en el tema. Xerox, IBM, ITT. Después, mayoría tardía: librerías como Barnes & Noble, Sony. Y después los rezagados como Kodak, Tower Records, Blockbuster Video y Borders. Esos, no los rezagados. Exacto. No insisten. Entonces, planteando la economía colombiana, viceministra, y con el caso suyo de Rappi, ¿quiénes son los rezagados y, digámoslo, los que están en esa línea, caminando en esa línea a punto de extinguirse? Y lo hablo no solo, si no quieren citar marcas no las citemos, pero me encantaría que lo citáramos, pero si queremos plantear ¿Usted me da trabajo después? sectores, pues montamos una aplicación, porque me voy a quedar yo también sin trabajo, pero mire, no, citémoslos. ¿Quiénes son desde el punto de vista colombiano esas o sectores o líneas o brazos de la economía o marcas que ustedes, desde su experiencia y conocimiento absoluto que todos queremos oír, señalarían como, ojo, estos son los rezagados? Por favor. Tengo uno. A ver, El sector justicia el sector justicia, está rezagado. ya hace rato. Y si no se moderniza, de verdad, yo no sé qué va a pasar, porque ese sector no puede morir. Ujú. Hay sectores de la economía que no pueden morir, o sea, la rama judicial no puede morir. ¿Podría la ¿Sí? O sea, tenemos que tener una rama judicial, tenemos que tener justicia, pero si la justicia no se moderniza, y no es solo usar tecnología, es ir mucho más allá. Pero usted tocó un punto importante, ya les doy la palabra. ¿Podría la tecnología y la revolución digital contravenir la corrupción en ciertos sectores de gobierno? ¿Es una herramienta fundamental para contravenir la corrupción y para que esos sectores no estén destinados a desaparecer? Mira, así suene como a, ¿cómo es que se dice? Como a palabras ya muy traqueteadas. Sí. Traqueteadas. Ajá. No, traqueteadas es otra cosa, que también es un término muy popular en nuestra economía. Esperamos que desaparezca del todo, pero digamos que trajinadas. Trajinadas, eso. Definitivamente la tecnología sí ayuda a que el Estado sea más eficiente, a que el Estado sea más transparente, más colaborativo. Por eso estamos impulsando en el Estado que use las redes sociales, que use los canales electrónicos para trabajar colaborativamente con la gente, para empoderar a los ciudadanos. Los ciudadanos ahora además están empoderados y quieren participar y quieren dar ideas y quieren ayudar a construirlas, ayudar a solucionar las problemáticas públicas. Sí. Eso es una total realidad. Podemos prestar mejores servicios a través de los ciudadanos.
podemos ser mucho más transparentes utilizando la tecnología y obviamente se puede combatir la corrupción. Pero es que hay sectores que, digamos, han avanzado bastante. Yo diría que en el sector educativo y, por ejemplo, a través de computadores para educar hemos hecho cosas maravillosas. O sea, los impactos que está teniendo esa revolución educativa que estamos haciendo con las TIC es impresionante. Han bajado los niveles de deserción, han mejorado los resultados de las pruebas saber, hay mayor probabilidad de que los jóvenes puedan entrar a la universidad si se han educado con tecnología. O sea, uno ahí ve una revolución. En el sector salud, el sector privado de salud ha hecho grandes inversiones y grandes transformaciones, el sector público también, y entonces uno ahí ve como que el sector salud ahí va, ¿sí? El sector transporte, pero es que uno sí ve el sector justicia, de verdad, rezagado. Entonces, la viceministra se comprometió con nombre y apellido propio, cosa que no nos quedaría bien, no estar a la altura de la propuesta. Yo no sé si Diego lo puede plantear de frente, desde el punto de vista de las noticias y la información. La que yo conozco más, yo creo que los medios de comunicación están tratando de dar ese paso, pero por ejemplo, la visión que los medios de comunicación tienen de las redes sociales a mí sí me parece erróneo, y yo estuve del otro lado, de los sí, medios de comunicación, y tenía esa misma visión, es que las redes nos están quitando el contenido, no están pagando ni un solo periodista, y es que el tráfico o la audiencia que se encuentra en esos medios de comunicación en las redes es una audiencia complementaria. Los que se traslapan, estamos hablando más o menos… La reflexión también es, y aplaudiendo la labor de ellos dos, ¿cómo se logra que la revolución industrial de la tecnología, del mundo digital, se ponga a servicio de grandes causas sociales que puedan transformar la humanidad? Porque ahí hay un tema importante de gobierno, y hay un tema importante de gestión, hay un tema importante de casos puntuales. ¿Cómo creen ustedes que a través de esta, que es una iniciativa inmensa, se pueden aplicar en segmentos menores con esa iniciativa de corazón, de que la tecnología esté al servicio de los seres humanos en sus necesidades más básicas para que cumpla la función que tiene, que es que esté dispuesta para todos? Pues, a ver, yo pienso que tiene que ser una cosa colaborativa. O sea, hay unos problemas de la humanidad grandes que tenemos que resolver. Tenemos grandes retos en materia todavía de prestación de servicios a los ciudadanos en salud, en transporte, en varios sectores de la economía, y pues no lo podemos hacer, el Estado no lo puede hacer solo, el sector privado no lo puede hacer solo, la academia tiene que aliarse y acercarse, digamos, mucho más a los problemas y a los ciudadanos. Entonces yo creo que toca trabajar yo pienso que si queremos resolver esos grandes problemas de la humanidad, pues tenemos que involucrar a los ciudadanos en la identificación de cuáles son esos problemas. Yo no sé usted cómo le surgió su idea, si fue que le surgió o de pronto hablando con la gente, de pronto de ahí salió, porque es que a veces uno encerrado en la oficina, pensando, bueno, ¿qué hay que hacer para resolver estos problemas? De pronto no se le va a ocurrir. Y promover entonces también, como en el tema de la innovación, falla y error, o sea, tenemos derecho a fallar, intentemos, pero yo creo que mucha participación, empoderar al ciudadano, colaboración, trabajar todos juntos, esa tríada universidad-empresa-Estado es importantísima. O sea, no puede estar la academia allá, el sector privado allá y el Estado allá, eso no puede seguir siendo así. Para mí son dos cosas, es crear, digamos, el espacio para innovar y las herramientas. Pues las herramientas ya creo que las dije varias veces, lo de las carreteras y aprender a manejar. ¿Usted sintió que tuvo apoyo en su proceso de creación? Sí, pero digamos que pasa mucho en muchas empresas. No sé, una empresa de petróleo, pues como decía el ministro, tiene que pagar la nómina o tiene que innovar. Entonces digamos que se está viendo grandes casos de éxito en el mundo, son startups como Rappi, que innovan mucho y pues lo único que hacemos es innovar y pensar y tener totalmente de libertad para crear, solucionar un problema, y llega a una empresa grande y la empresa grande o lo compra y compra el equipo y crea ese área de innovación, sí, innova, o pues se crea una empresa grande
o las mismas empresas grandes crean ambientes de como innovación dentro de las empresas para poder innovar. Ese es un... Yo quería agregar algo tal vez más hacia tu pregunta macro. El Internet ya está cambiando y está transformándose para ponerse al servicio de las causas sociales. Lo vemos todos los días y creo que lo más importante es, hay que crear un ecosistema saludable para que cualquier idea de crowdfunding para hacer una obra social o para crear un emprendimiento o para solucionar un problema del medio ambiente o de la salud, tenga un ambiente, digamos, sano de políticas públicas que permita innovar. Eso es súper importante. Pero volviendo a lo que comentaba la viceministra María Isabel, a mí quiero resaltar algo que nosotros hemos visto que está pasando en el mundo y que soluciona problemas reales de la sociedad, y es el trabajo colaborativo, como ella lo mencionaba, las alianzas público-privadas para trabajar los temas y solucionar los problemas de la sociedad a través de la tecnología. Y creo que un ejemplo que se queda en link con lo que hablaba el ministro David Luna es el Big Data y el análisis de datos, y cómo gracias a la transformación y al uso de la información, por ejemplo, a través del análisis de datos se puede ya predecir enfermedades, o por lo menos brotes de enfermedades con muchísimo para generar diagnósticos puntuales. Claro, las autoridades en salud, y eso lo hizo Google hace unos años en los Estados Unidos, empezaron a través del resultado de las búsquedas, entonces la gente empezaba a buscar remedio para la gripa, qué hago para mejorar la tos, etcétera. Empezó a poderse predecir dónde se estaban generando los brotes de la influenza, de la gripa, y cómo a través de eso se toman medidas de política pública que a lo mejor se hubieran demorado muchísimos meses más. Otro ejemplo muy pequeño del análisis de políticas públicas y de datos, y cómo el Internet está transformando esa toma de decisiones que impactan la vida de todos nosotros, es el análisis de los datos para predecir, situaciones que puedan afectar a la sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de Colombia tiene que analizar todo el comportamiento económico del país y con base en eso tomar decisiones. Muchos de esos datos a veces tienen un rezago de meses, porque pues es difícil recopilar la información, los reportes tienen que condensar mucha información. Bueno, ellos usan Google Trends para tomar decisiones de política pública en el país, porque gracias a esas herramientas que les da la tecnología, les permite ver qué es lo que está pasando, qué está pidiendo la economía y tomar decisiones de política pública. Eso se puede hacer para todas las causas y en todos los pisos. Y en todos. Gracias, Yo lo complementaría, además de crear ese ecosistema, tenemos un minuto para... además de crear ese ecosistema, se necesita involucrar a los dirigentes empresariales a que tomen como causa propia esas cosas, esas ideas que surgen en esos ecosistemas, porque solo los dirigentes empresariales son capaces de dar un viraje a sus empresas para que se concentren en cambiar el mundo. Sí. Vamos a terminar, el tiempo se ha agotado, este es un tema del cual no quisiera terminar de hablar, pero voy a terminar pidiéndoles de una manera muy rápida, en 30 segundos, un consejo que nos den para salir bien librado de esta cuarta revolución industrial que es la digital. Rápidamente, Felipe. Seguir por donde vamos, educar a todos los jóvenes a programar y crear ese ecosistema de innovación y de, digamos, ¿qué es lo que hace poderoso a Silicon Valley? Que todo el mundo se comparte las ideas. Eso es lo que tenemos que empezar. Gracias, Felipe. A Ana Lucía. Salir en cualquier industria, salir de la zona de confort, innovar permanentemente, porque lo que ustedes no innoven en su industria, sea la que sea, va a haber otro que lo está pensando y lo va a hacer a través de la tecnología. Gracias, Ana Lucía. Diego. Y que no le tengan miedo al fracaso, que traten y traten y traten, porque de ahí se aprende. Viceministra. Meter a las mujeres en este cuento. Las mujeres, el papel de las mujeres en el mundo en relación con la tecnología es un papel de consumidoras. Las mujeres no están queriendo estudiar estas carreras, no están queriendo crear tecnología. Y si el mundo se está volviendo digital, o sea, tenemos una economía digital y un mundo digital que están construyendo solo los hombres, pues terrible. Necesitamos que las mujeres también se metan en esto. Pero eso depende de ustedes, las mujeres, ¿no?
No, claro, no, ¿sabe qué? No, también depende de los hombres, porque ¿por qué las mujeres creen que no pueden estar en el mundo de la tecnología? Porque desde chiquitas, en el colegio, en la casa, los papás y los profesores y las profesoras les dicen que las mujeres son para otras cosas y no para crear tecnología. Entonces, la transformación hay que darla desde la escuela y los hombres nos pueden ayudar muchísimo, de verdad nos pueden ayudar muchísimo. Así va a ser, así va a ser. Muchísimas gracias a todos, nos extendimos un par de minutos, simplemente para dejarlo en sus corazones y en su mente. Yo considero, después de esta charla y producto de la misma preparación, que la revolución digital es la más parecida a la revolución espiritual que el mundo está a puertas de seguir, porque brinda al individuo la capacidad de realizarse sin ningún tipo de barreras, porque es monolítica y coherente con un sentimiento y con un ADN que le permite lograr lo que sea capaz de imaginar y de soñar. Así que, bienvenidos a lo que nosotros cuatro creemos que sí es el nuevo mundo de la cuarta revolución industrial, que es la digital. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.